Muy buenas noches, bienvenidos a la Biblioteca Francisco de Burgoa. En esa noche especial en que presentamos un libro muy querido, muy trabajado por un equipo de personas que hemos estado muy cerca al documento que hoy presentamos en facsimilar. Se trata de una edición que fue posible gracias a varias instituciones que participaron. En la edición participaron la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Biblioteca Francisco de Burgoa, aquí en Oaxaca. En Puebla participó la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la Biblioteca José María Lafragua, que es poseedor de una parte del Códice de Amitlán. En la Ciudad de México, el Archivo General de la Nación de la Secretaría de Gobernación, que es poseedor de otras hojas del Códice de Amitlán. Y la Fundación Alfredo Harpelú, quien completó lo económico para poder hacer realidad esa muy cuidadosa edición. Aparte de las instituciones que colaboraron en la edición, quiero agradecer de manera muy especial todas aquellas personas que de manera espontánea y voluntaria se ofrecieron a aportar recursos para garantizar que las 3 hojas que se descubrieron en 2007 pudieran regresar a la ciudad de Oaxaca, donde ahorita están aquí en el recinto de Santo Domingo, que todos los que estuvimos involucrados unánimemente consideramos que es el recinto más adecuado en cuanto a la conservación, en cuanto a la seguridad y también en cuanto a las posibilidades de darlo en consulta a aquellos investigadores que así lo necesitan. En primer lugar, el maestro Francisco Toledo, quien fue una de las primeras personas en entender la importancia de las 3 hojas y decir que él estaba dispuesto a participar. La familia Harpelú, quien también duplicó lo que el maestro había ofrecido. Con eso ya estábamos con un buen inicio. De manera especial también Salvador Flores, el fundador de Chocolate Mayordomo, cuyo corazón oaxaqueño se movió a saber de esa posibilidad de que esas hojas regresaran a Oaxaca y también ofreció participar. Y luego una serie de individuos que no voy a mencionar todos con su nombre, pero cada uno sabe que participó y que hizo posible con las aportaciones el regreso de esas hojas a Oaxaca. Una vez que las hojas regresaron a Oaxaca, fueron meticulosamente restauradas por la restauradora María del Refugio Gutiérrez del taller de restauración aquí en Santo Domingo, un trabajo muy minucioso que de cerca seguimos. La emoción de ella a tener esa opción de restaurar las hojas de Amitlán, era muy claro que ha puesto su mejor empeño y todo su conocimiento para restaurar esas 3 hojas que realmente estaban en un estado preocupante, pero hoy en día están aseguradas. Las personas que particularmente también quiero mencionar por participar en la edición es la licenciada María Fernanda Treviño Campero, la directora de Publicaciones y Difusión del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación, como varios de ustedes seguramente saben, tiene 4 hojas del códice que se descubrieron en 1947, y la maestra Lourdes González, la administradora de la Biblioteca José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es la institución que tiene la mayor parte del documento desde aproximadamente mediados del siglo XIX en su acervo. El año pasado, aquí en la Biblioteca Francisco de Burgoa, se reunieron las 3 partes. También gracias a la amable colaboración de esas 3 instituciones, se hizo posible que por primera vez en 300 años los 3 fragmentos conocidos del Códice de Amitlán se reunieron. Esa fue una ocasión breve, pero ahí surgió entonces la idea de que un libro
pudiera ser la manera de reunir las tres partes para siempre. Las anteriores ediciones corresponden a la secuencia en que se descubrieron los fragmentos. La primera edición de 1940, que es un hito, un clásico en el estudio de los códices, realmente es la primera publicación académica sobre los códices de la Mixteca, todavía anterior a los famosos descubrimientos de don Alfonso Caso, un estudio magistral que hoy en día todavía es reconocido como una obra fundamental para el estudio de los códices mixtecos, y que fue además el primer texto académico que el recién fundado Instituto Nacional de Antropología e Historia publicó. La segunda edición también del Instituto Nacional de Antropología de 1994 ya incluyó las partes del Archivo General de la Nación. Esa tercera edición incluye ya las tres partes, entonces cada edición pues crece un poquito más el facsimilar, digamos, y esa es la primera vez que se publican todas las hojas. Las nuevas tecnologías también permiten hoy en día que el facsimilar que se incluye en esa publicación sea de muy buena calidad. Todas las hojas fueron escaneadas de nuevo, también agradeciendo a las diferentes instituciones la posibilidad de ingresar con el escáner y hacer nuevos escaneos para estar seguro de que están calibradas las imágenes. Entonces tenemos una reproducción muy precisa en esta publicación. Entonces ese libro es el esfuerzo de muchas personas, de varias instituciones, que todos trabajaron hacia el mismo fin, es publicar de nuevo ese documento tan importante para la historia de la Mixteca, un documento extraordinario, con gran fama, y que hoy vamos a presentar en su nueva edición. También para esto creo que tenemos una mesa muy privilegiada para su presentación. Claro que está con nosotros la presidenta de la Fundación Alfredo Harpelú, quien ha apoyado desde el inicio con mucha alegría y interés ese proyecto en particular, la doctora María Isabel Grañén Porrúa. Bienvenida. Por supuesto, directora de ese recinto. Con nosotros también está el doctor Baltasar Brito Guadarrama, el director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, quien tiene bajo su custodio la increíble colección de códices de México. Es un privilegio también tener él en la mesa, claro, representante de la institución que en 2 ocasiones anteriores publicó el Códice de Yamitlán. Bienvenido, doctor Baltasar. Está con nosotros también una muy conocida y reconocida investigadora de la Mixteca, una persona muy querida, la doctora María Los Ángeles Romero Frizzi, quien con su tesis sobre la presencia de los españoles en la Mixteca se hizo especialista en el tema. No hay mejor persona para poder comentar esa nueva edición del Códice. Me da mucho gusto que nos acompaña también esa noche. Bienvenida, Ángeles. Ángeles, aparte de ser investigadora del INAH, también ocupa una de las sillas de la Academia Mexicana de Historia, la silla de Luis Beckmann, ¿no? ¿Ya no? ¡Qué barbaridad! Luego me tienes que contar. Pero tenemos uno que sí, Rodrigo Martínez Barax, que nos acompaña. Todavía sigue siendo de la Academia, ¿verdad? ¿O ya también saliste de ahí? ¿La qué? ¿La Academia Mexicana de Historia? Acabo de entrar. Sí, okay. Que no en la silla de Ángeles, espero. No, en la de Silvio Zavala. Oh, Silvio Zavala, importantísimo historiador de la Nueva España, gran recopilador de la documentación de la Nueva España. También una persona importante, la persona que en 2005 también se metió en la cuestión de la conservación de los acervos de México de una manera muy importante, la protección de los acervos históricos de las bibliotecas de México. También un honor tener al doctor Rodrigo con nosotros esa noche. Bienvenido. Y pues de una vez me introduzco a mí mismo y mis amigos. El equipo de los autores y edición está el doctor Manuel Germán del Ciesas, el doctor
Michel Audijk de Filológicas de la UNAM y su servidor también recientemente Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Les doy a todos la más cordial bienvenida a esa presentación y voy a pasar el micrófono para abrir a la directora de la Biblioteca Francisco de Burgos, la doctora María Isabel Grañén Porrúa. Buenas noches. Alegra tener en las manos la edición comentada y el facsímil del Códice Yanguitlán 1520-1544. Llegó en un momento oportuno, que confirma la importancia de darle continuidad a los proyectos de la Fundación Alfredo Harpelú, Oaxaca. Emociona la conjunción de esfuerzos y talento que concentran este tipo de proyectos. El libro también significa la culminación de un proceso esperado por años. El primer paso fue lograr adquirir el fragmento faltante que por azares del destino llegó a nuestro conocimiento. Michel Audijk y Sebastián van Doesburg lo identificaron. Pasaron varios años de incertidumbre. Esta es una historia bastante larga que creo que ya la hemos comentado muchas veces y la cuento aquí en el prólogo del libro, y es que un día aquí en la Biblioteca Francisco de Burgos llegó un magistrado que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y me comentaba que tenía un amigo magistrado que vendía, su familia vendía un códice de Oaxaca de la Mixteca de Yanguitlán. Y le dije, no, nosotros no compramos códices, no me interesa. Y claro, en la tarde me fue cayendo el 20 porque como que soy así de acción retardada. Y entonces le hablé a Sebastián y le dije, Sebastián, es un códice de la Mixteca y dice que es de Yanguitlán. No sé si es falso, no sé si es verdad, no tengo idea, pero ¿qué te suena? Yo creo que deberías de ir a verlo, aunque sea, ¿no? Y fueron Sebastián y Michel, y cuando lo vieron, contuvieron su emoción así de gritar y hasta que no llegaron a Oaxaca, ¿no? Dijeron, pues es justamente la parte faltante que don Manuel Martínez Gracida había consignado, o sea, él había copiado este documento en su obra de los indios oaxaqueños que se conserva en la Biblioteca Pública del Estado de Oaxaca. Don Manuel conoció estos documentos en 1907 y estaban en manos de una familia en Tlaxiaco y vino la revolución, se perdió la pista y bueno, aparecen en esta familia. Sebastián realmente estuvo duro y dale durante años atrás de los documentos, pues tratando de convencer a la señora que debería de donarlos, que podría quedar muy bien en Oaxaca, que regresaran otra vez a Oaxaca. Así que fueron varios años de incertidumbre, de negociar con la propietaria, porque esta señora es la esposa del magistrado. El magistrado estaba como mucho más consciente, pero la señora no. La señora quería vender y vender y vender y al mejor postor. Entonces, una vez que ella estaba decidida, tratamos de convencer a las autoridades de Conaculta y del INAH para que el fragmento quedara en manos del gobierno mexicano. Pero como eso no sucedió, no logramos convencerlos y no lograron comprarlo, Sebastián van Doesburg reunió a un grupo de personas interesadas en que el documento regresara a Oaxaca. A Michael Swanton, Ángeles Romero Fritzi, a Michel Audijk, Manuel Germán, Manuel de Cesarte, Nancy Parris, Salvador Flores y Francisco Toledo. Cada uno, incluyendo a Sebastián, pusieron una cantidad para adquirirlo.
El resto nos lo pidieron Alfredo Harp, Elú y a mí. Convencidos, accedimos. En un principio Alfredo decía, no, nosotros no tenemos por qué tener un documento así, es demasiada responsabilidad, ese documento debe quedar en manos del gobierno mexicano, ¿no? En realidad era cierto, o sea, así lo consideramos, pero pues en vista de que la señora estaba tan decidida a venderlo y ante la impotencia de Sebastián, que no, pues mejor rompió el cochinito de todos y dijo, cooperemos porque se nos va a ir la oportunidad y luego pues lo vamos a lamentar, ¿no? Pues fue realmente gracias a Sebastián, que fueron no 1 ni 2 años, fueron casi 7 años de estar negociando y trayendo a la señora y yéndola a visitar, y cuando algo se le mete en la cabeza, así es. Bueno, pues el documento, una vez que llegó a Oaxaca, ingresó al taller de restauración de la Biblioteca Burgoa, y fue gracias a un estupendo trabajo de la licenciada María del Refugio Gutiérrez, que ella tiene una gran experiencia en restauración de códices, y fue también la manera en que nosotros también nos animamos a que alguien interviniera un documento de esta categoría y con esta responsabilidad. Entonces, mientras tanto, Sebastián y Michelle empezaron a hacer un estudio, una investigación sobre el códice. También avisamos al Instituto Nacional de Antropología que el documento pues ya estaba en Oaxaca, y lo que queremos es que el instituto también vigile el documento. Entonces, como queremos que se conserve en Oaxaca, hemos decidido que se quede en el Centro Cultural Santo Domingo, que es propiedad de Lina, donde la Biblioteca Burgoa pues tiene todo un personal capacitado y que lo puede conservar y quedarse en buenas manos, ¿no? Entonces, mientras tanto, organizamos una exposición aquí en la Biblioteca Burgoa con los otros 2 fragmentos existentes. Como decía Sebastián, uno se conserva en el Archivo General de la Nación y el otro en la Biblioteca José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En realidad, cuando Sebastián me decía, oye, pues vamos a hacerle, todos queríamos que se hiciera la exposición, pero yo lo veía en chino. ¿Cómo nos van a prestar un códice? O sea, imagínate el seguro, imagínate el traslado, imagínate los policías, imagínate el convenio, y fue mucho más fácil de lo que yo me imaginé. Las 2 instituciones estuvieron muy de acuerdo, en la mejor disposición. Todos pusimos de nuestra parte para que después de 300 años el códice volviera a estar reunido. Y pues lo logramos, y fue una estupenda experiencia aquí en la biblioteca, y creo que la mitad de las personas que están aquí vinieron a visitar la exposición, así que ustedes también están esperando este día y este libro. El día de la inauguración, Sebastián y Michelle presentaron sus avances de investigación. Fue realmente una exposición extraordinaria que nos cautivó a todos. Estábamos, pero así como si estuviéramos escuchando un cuento ilustrado y bueno, un discurso muy bien llevado y todo. Y bueno, pues estaban los 2 rectores, tanto el de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca como el de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y estaban, bueno, fascinados, y dijeron, estaba también la directora del Archivo General de la Nación, y dijeron, pues hay que hacer un libro porque pues lo merece, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a hacer una publicación digna que diera a conocer la versión más completa y actualizada del códice. Los autores, Sebastián, Michelle y Manuel Germán, entregaron sus textos impecables. Claro que siempre había algún detalle que agregar y alguna palabra que pulir.
afortunadamente nuestra editora Verónica Loera y Chávez tuvo el cuidado exquisito para leer los documentos cientos de veces y Sebastián siempre, no, pero ya salió un libro nuevo, pero es que ahora hay que agregar no sé cuánto y es que, o sea, realmente es un libro cuidadísimo donde hemos puesto el corazón en él. Bernardo Recamier se encargó del diseño y enviaba las propuestas para que fueran aprobadas por el equipo involucrado. Eligió un hermoso papel con cuerpo, con un tono similando al papel antiguo, una tipografía limpia, clara, con suficiente aire y espacio para lograr una lectura amable. El color de los encabezados y las letras iniciales remiten inmediatamente al documento original. Ya luego ustedes podrán verlo, pero bueno, en realidad nos mandaba varias propuestas y entre todos decíamos, no, pues mejor esta, mejor la letra más abierta, mejor el interlineado más así, que quedara. Y entre todos, bueno, fuimos sacando, bueno, las mejores conclusiones a las que finalmente también coincidía el propio Bernardo. Las imágenes fueron escaneadas una y otra vez, ya que el tono entre una toma y otra no era precisamente el que deseábamos. Esto fue un relajo, ¿no? Y la ventaja es que también teníamos el códice completo aquí. Entonces, Verónica y Bernardo y Sebastián estaban comparando las pruebas de color con los negativos, con los documentos originales, para que incluso entre una toma y otra no hubiera ninguna diferencia. Agradecemos la paciencia de Iván Pérez Pineda, de la Biblioteca La Fragua, para digitalizar el códice, la supervisión de Verónica Loera y el apoyo de Penélope Orozco y César Bautista, de la Biblioteca Burgoa, para lograr la calidad fidedigna y apegada a la realidad del documento original. También debo reconocer la disposición del Archivo General de la Nación, que está con nosotros aquí la directora de publicaciones, que también se las vio negras con dolores de cabeza porque pues ella comprendió la exigencia y también se volvió exigente para que la publicación quedara impecable y volvieron a permitir que el fragmento que custodia fuera nuevamente digitalizado, hasta que quedara perfecto. Y ahí estaba, ahí iban el personal de La Fragua a México y ahí venían a Oaxaca y ahí estaban en la imprenta y ahí estaban viendo para que quedara realmente el libro como este seguimiento lo hemos hecho así paso a paso, es toda una aventura hacer un libro, ¿no? Una de las pistas para poder identificar el fragmento recién adquirido fue, como les decía, que en 1907 don Manuel Martínez Gracida lo había copiado en su obra, Los indios oaxaqueños y sus monumentos arqueológicos. Afortunadamente, la Biblioteca Pública del Estado de Oaxaca facilitó los tomos 3 y 5 para escanear y reproducir las imágenes dibujadas por Sabino E. Arias en el siglo XIX, a principios del XX, ¿no? Se dice fácil, pero la verdad es que la obra de Martínez Gracida es un verdadero tesoro y es un tesoro intocable. O sea, es muy difícil que permitan el acceso y la consulta al manuscrito de Martínez Gracida, pero afortunadamente logramos convencerlo, no solamente nos dejaron digitalizarlo, sino que también lo prestaron para la exposición, pues gracias también a que estaba ya el códice completo, pues el propio secretario de Cultura pues accedió a que la obra estuviera, bueno, una obra valiosísima también para la historia de Oaxaca. Bernardo Recamier logró un trabajo equilibrado en la comparación de los originales, los textos y la versión de Martínez Gracida. Uno de los problemas que se enfrentó al realizar este libro fue que las imágenes no tienen un orden preciso, no fueron numeradas para tener una secuencia ni conservan una secuencia narrativa. La pregunta era,
cómo ordenarlas. Y ahí también nos detuvimos así como días y semanas y varias propuestas que tuvimos. En un momento pensamos hacer una especie de sobre y guardar las hojas separadas, pero pensamos que para los lectores sería difícil sacarlos, ordenarlos, y también con el tiempo podrían extraviarse, ¿no? Estar sacando y luego ya te falta una hoja y ya no sabes dónde quedó. Y bueno, así que decidimos incluir un orden de acuerdo a la ubicación en donde se conservan, en México Distrito Federal, en Puebla y en Oaxaca, y otra secuencia propuesta por los autores para comprender su lectura. El libro está dividido en capítulos y cada uno de ellos abre con un hermoso detalle que impacta la hermosura del códice. Al final se encuentra el facsímil, fiel a lo original, con el tamaño exacto y el colorido apegado a la realidad. Quiero comentarles que realmente los textos de los tres autores son impecables, el discurso narrativo es muy fácil de leer y muy ilustrativo, cómo fueron colocando las imágenes para realmente explicar cómo fue, cómo es este análisis que hacen sobre el documento. Así que quiero felicitar a todos por este impecable trabajo y gracias a quienes han confiado en este proyecto y se involucraron en la publicación del documento, a la Benemérita Universidad de Puebla, a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que no está con nosotros el rector, pero siempre nos apoya en los proyectos de la Biblioteca Burgoa, y por supuesto a la Fundación Alfredo Harpelú, Oaxaca. Sin duda, este libro anima, alegra y más que nada emociona tener cerca un gran equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra a la doctora María Los Ángeles Romero Frizzi. Gracias, muy buenas noches. Pues creo que esta no es una presentación tradicional de un libro como estamos acostumbrados, sino creo que es una verdadera celebración por varios motivos que ya Sebastián y la doctora Isabel han comentado. El hecho de que se haya recuperado este tercer fragmento del Códice de Yanguitlán y el que estén los tres fragmentos que lo componen juntos en esta publicación. Creo que en verdad esta noche es un motivo para una celebración muy importante. Debería comenzar mi presentación, como es tradición, con un comentario del libro, pero he decidido dejar esta tarea a mis compañeros en la mesa y voy a tratar de enfocar mi presentación para ubicar el códice en el tiempo en el que fue creado e invitar a los presentes a conocer lo que sucedió en aquellos tempranos años del siglo XVI en la Mixteca, entre 1520 y mediados del siglo XVI. Quisiera que nos situáramos, para comenzar, que nos situáramos con la imaginación frente al impresionante templo y convento de Yanguitlán. Seguro, todos los presentes han estado en alguna ocasión en esta espléndida obra del arte indocristiano del siglo XVI. Hasta hace pocos años, Yanguitlán y todos los increíbles conventos del siglo XVI, tanto de Oaxaca como de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y otros estados de la República, eran vistos como parte de una de las más grandes y ambiciosas empresas evangelizadoras de la Iglesia Católica. El reconocimiento al aporte de la población nativa se reducía a reconocer su mano de obra. Hoy, gracias al trabajo de varios historiadores, sabemos que estas obras arquitectónicas no son resultado de un proceso de dominio unidireccional, sino de dinámicas complejas de cambio cultural en las cuales la población nativa tuvo un papel preponderante. Los mixtecos de Yanguitlán,
en el curso del siglo XVI, entre 1550 y 1580 aproximadamente, fueron capaces de construir esta excepcional obra de arte y también de contratar a uno de los mejores artistas de la época para la construcción de su retablo y la elaboración de las increíbles tablas de estilo renacentista que todavía hoy lo ornamentan. Hoy vemos este edificio y nos resulta difícil conocer el inmenso dramatismo de aquellos días. Algo de lo que se vivió entonces está pintado en las láminas del Códice de Yanguitlán, pero mucho también está contenido en las obras de arquitectura, no solo de Yanguitlán, también de poblados cercanos como Tepozcolula y Coixtlahuaca, y en documentos de varios archivos. Así, los cambios que se vivieron en el siglo XVI quedaron atrapados entre las piedras, las letras de los expedientes y las imágenes de los códices, entre ellos principalmente el Códice de Yanguitlán. Resulta inevitable comenzar nuestro acercamiento a aquellos años situándonos en los días de la conquista española, solo que el mismo códice y la lectura que de sus páginas realizaron los comentaristas del mismo nos alejan de explicaciones simplistas. El códice inicia su relato con la escena de un grupo de nobles mixtecos reunidos en 1520 frente al palacio del gran gobernante de Yanguitlán. Podemos imaginar su zozobra. Ellos, los nobles, saben que han llegado desde el año anterior extraños guerreros vestidos de metal y con armas de fuego. Saben que han entrado a la Ciudad de México Tenochtitlan y han sido recibidos por su noble señor Moctezuma en uno de sus mejores palacios. ¿Qué pensaron aquellos nobles mixtecos? ¿Qué pensaron? ¿Qué decisión deberían de tomar? ¿Cuál sería la más acertada para ellos y para su gente? Nos inclinamos a pensar, influidos por nuestro gran sentir nacionalista, que los nobles mixtecos decidieron enfrentar con sus armas a los recién llegados y alejarlos de sus tierras. Pero acá, el análisis cuidadoso de los comentaristas del códice nos detiene y nos enfrenta a otra realidad, a las grandes enemistades existentes entre los reinos indígenas. Así, mientras los mexicas y sus aliados se enfrentaban a las huestes recién llegadas y lograban expulsarlos de su ciudad el 30 de junio de 1520, otros reinos optaron por aliarse a los recién llegados y tratar de someter a los grandes dominadores de aquella época, a los mexicas. Los españoles y todos los ejércitos de indígenas aliados lograron conquistar y destruir la gran ciudad de México Tenochtitlan en 1521. A través de la comparación con otros documentos de la época, los comentaristas del Códice de Yanguitlán nos hacen pensar que los mixtecos de Yanguitlán pudieron haber decidido apoyar a Cortés en contra de los mexicanos. Por asombrosa que nos parezca esta afirmación, varios señores indígenas tomaron la decisión de reducirse al servicio de su majestad y apoyarla en la conquista de nuevas provincias. Y años después de la conquista, los nobles indígenas de varias partes de la Nueva España escribieron a su majestad para informarle que ellos habían sido indios conquistadores y que ameritaban un reconocimiento tanto en títulos de nobleza como en disminución de tributo. Varios son los libros publicados en los últimos años que nos describen las acciones de esos indios conquistadores. Y es posible que el Códice de Yanguitlán haya sido escrito con este propósito. Es una de las propuestas de los autores, para presentarle a las autoridades novohispanas lo que ellos habían hecho, también lo que habían sufrido durante esos años de la conquista. El Códice de Yanguitlán fue pintado a mediados del siglo XVI y en él privaron los intereses de esos años, los problemas que sabemos que se vivieron, las confrontaciones y las dificultades. Las confrontaciones y las dificultades convenía callarlas, porque sabemos por otras fuentes
que los años que se ubican entre la llegada de los primeros dominicos a Yanguitlán y el año en que deciden comenzar a construir su templo, estuvieron llenos de tensiones. Los hermanos de la Orden de Predicadores llegaron a la Nueva España en 1526, pero su labor en las tierras de la Mixteca comenzó 3 años más tarde, por 1529. Llegaron a Yanguitlán y, auxiliados por indígenas traductores que traducían del español al náhuatl y del náhuatl al mixteco, comenzaron a tratar de evangelizar. Podemos imaginar la dificultad para hacer su tarea. Seguro sus palabras y sus ideas eran incomprensibles para los mixtecos, pero posiblemente algunas de ellas comenzaron a calar hondo cuando escucharon: nosotros traemos la religión verdadera. El nuestro es el verdadero Dios. Unido al desconcierto que estas palabras debieron de haber causado, los frailes dominicos trataron de destruir las imágenes sagradas de los mixtecos. Por eso, los nobles yanguitecos lograron expulsar a los dominicos, quienes se fueron al cercano reino de Yucundá, actualmente Tepozcolula. Allá fueron recibidos por sus señores nobles en forma por demás impactante. En el centro de su ciudad derribaron palacios antiguos y les dieron un gran espacio para construir su nueva iglesia. Una iglesia de manufactura diferente a los templos indios, pero que reunía también muchos elementos mixtecos. Construyeron también los frailes y las nuevas autoridades españolas un edificio para el cabildo y una casa de visita donde habitaban los religiosos. Las exploraciones arqueológicas realizadas hace pocos años, alrededor de 2004, por el doctor Ronald Spors en Yucundá, no donde está el actual poblado de Tepozcolula, sino en la cima donde se encuentra la antigua ciudad prehispánica del posclásico. Pues estas exploraciones arqueológicas mostraron ese encuentro entre dos mundos tan distintos. La arquitectura nos muestra cómo los elementos europeos y los elementos mixtecos entraron en una interacción compleja que nos aleja de la idea de pensar en la conquista como una forma de dominio que solo operó en una dirección. Lo que los mixtecos pensaron, decidieron y actuaron marcó también lo que sucedió en aquellos días. Volviendo a nuestro relato, al cabo de unos años, los dominicos regresaron a Yanguitlán y en la gran plataforma donde se alzaban los templos indios, se construyó una pequeña iglesia de mala manufactura. Pero cuando los frailes continuaron con su labor destruyendo los plumajes de serpientes y rompiendo las imágenes sagradas, las dificultades afloraron nuevamente. Los dominicos eran temidos por los mixtecos. Los caciques de Yanguitlán colocaban espías, así de día como de noche, para vigilar a los frailes. Y don Francisco, el gobernador mixteco de Yanguitlán, don Domingo, su cacique, y los otros principales mixtecos andaban muy sobresaltados cada vez que los frailes salían de su monasterio. Por todo esto, los echaron nuevamente del pueblo. Los documentos nos dicen, porque no les predicasen. Los echaron ayudados, apoyándose junto con su encomendero. A principios del año de 1545, visitó Dios justiciero a toda la Nueva España. Con estas palabras fue descrita en el siglo XVI la gran epidemia que alrededor de esos años de 1545 causó terrible desolación. Según documentos de la época, de 6 partes de los indios murieron 5. En Yucundá, en una de sus grandes plazas, enterraron a los muertos de la epidemia. En la excavación que se hizo, era impresionante ver en la gran plaza cómo el piso, el estucado, había sido roto para poder hacer las fosas donde colocaban a familias enteras que habían muerto en la epidemia. Era impresionante ver, por lo menos para mí por primera vez,
los efectos de aquella epidemia. Debido a la gran epidemia, los nobles de Yucundá, impulsados también por las órdenes de los españoles, decidieron abandonar su ciudad en la cima del cerro para construir una nueva ciudad abajo en el llano. Yanguitlán debió de ser asolado también por la enfermedad, pero no tenemos testimonios de su impacto. Sin embargo, sabemos por otros documentos que en esos mismos años los frailes dominicos, ayudados por nobles mixtecos de otros poblados rivales de Yanguitlán, lograron que don Francisco el gobernador y don Domingo el cacique fueran detenidos y juzgados en el Tribunal de la Santa Inquisición. Una afrenta terrible a aquellos nobles considerados por su pueblo personas casi divinas. La década de 1550 trajo vientos diferentes. Los nuevos asentamientos indígenas construidos en los llanos comenzaron, no solo en la Mixteca, sino en muchos lugares, la construcción de las impresionantes iglesias y monasterios que hoy vemos. En Tepozcolula comenzaron la construcción de su capilla abierta, la casa de su cacique, y los yanguitecos decidieron dejar de oponerse a los frailes y convertirse en sus aliados. Don Domingo murió en 1558 y tomó posesión del cacicazgo don Gabriel de Guzmán. Su gobierno habría de marcar una época diferente. Él decidió apoyar la construcción de la nueva iglesia y así, en palabras de Alessia Frassani, una historiadora italiana que estudió Yanguitlán, los nobles mixtecos transformaron la construcción del convento de Yanguitlán de un elemento extraño de conquista espiritual en una estrategia de hegemonía política frente a los otros reinos mixtecos. Los conventos del siglo XVI no son ejemplo de una sociedad sometida, sino la expresión de un fenómeno de intercambio cultural, intercambio que también abarcó otras esferas, entre ellas la económica y la narrativa. Los pueblos mixtecos desde los años de 1540 comenzaron a criar gusanillos de seda y a hilar madejas de ese hilo, que vendían en las ciudades de Puebla y Antequera. En sus campos comenzaron a cultivar el trigo y cuando las epidemias asolaron a los poblados, acordaron comprar grandes rebaños de ganado menor que pastaban en las tierras que iban dejando de cultivarse. Los hilos de seda, los productos obtenidos del ganado menor como las pieles, el sebo, la lana, el queso, la carne salada y productos antiguos como la grana, aportaron importantes ingresos en reales a las comunidades mixtecas, lo que les permitió financiar el costo de sus nuevos templos y también pagar el ritual que en ellos tenía lugar. Compraron manteles de lino, velas de cera de Castilla y vino para consagrar. Fue en aquellos años, poco antes de que comenzara a construirse el gran templo de Yanguitlán, cuando se pintó el Códice de Yanguitlán, un códice complejo que no fue realizado por un solo tlacuilo. En su confección intervinieron cerca de 6 manos. Saber exactamente qué quisieron comunicar aquellos pintores no es tarea fácil. Los comentaristas del Códice con cautela nos proponen que pudo haber varias lecturas. Una, que ya he mencionado, fue ese interés de los nobles mixtecos de decirle a las autoridades españolas: esto es lo que nosotros hicimos, los apoyamos en la conquista, les pagamos tributo, cultivamos trigo para su templo, etc. O en otra posible lectura es al revés, es una queja. Nosotros que les pagamos, ahora tuvimos que pagarles tributo, también hemos cultivado trigo que hemos dedicado al templo, etc. Eran palabras de queja. Y otra lectura posible, en la cual no he entrado en mucho detalle yo, pero que seguro mis compañeros tocarán, era la disputa entre 2 familias nobles en Yanguitlán por el control del gobierno de Yanguitlán y del cacicazgo.
y el códice es el relato de una de estas familias, de don Francisco Caltzin, para mostrar su papel en aquellos años de la conquista y en los años que siguieron. La lectura del códice es difícil, no solo porque intervinieron varios tlacuilos, sino por el hecho de que hay varias temáticas aparentemente. Hay hojas que se refieren al trabajo que los mixtecos invirtieron en lavar las arenas de los ríos para sacar oro, que pagaban al cacique o a los encomenderos españoles. Hojas con las estancias sujetas a Yanguitlán. Hojas que pintan un collar de oro que según las fuentes fue exigido por el encomendero de Yanguitlán. Otras más que pintan mantos de pluma, terrenos cultivados de maíz y trigo, cuyo fruto posiblemente se pagaba al cacique o ingresaba a las arcas comunales para de ahí pagar el costo de las nuevas construcciones. El libro que hoy presentamos resalta el conocimiento que sus autores tuvieron de la escritura antigua de tradición prehispánica y de los nuevos conocimientos que habían adquirido en el convento con los frailes, de técnicas españolas como la presentación en forma de libro, el sombreado de las figuras humanas, cierta perspectiva y la presentación en escorzo de las figuras humanas. Pero lo más importante es ver en este códice un ejemplo más de esos complicados procesos de cambio cultural que no fueron marcados por una sola dirección de dominio y poder, sino por un intercambio creativo entre dos culturas, por muy difícil que haya sido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles, por ese contexto de la cultura mixteca en sus años más dramáticos. Paso la palabra al doctor Rodrigo Martínez Barrax para también sus observaciones. Muchas gracias. Muy buenas noches. No puedo no empezar expresando el gran gusto y honor que me da participar hoy aquí en esta bellísima Biblioteca Francisco de Burgoa con todos ustedes en la mesa y en la sala en la presentación de este muy importante libro, la nueva edición nuevamente ampliada del Códice de Yanguitlán, hecha posible por el esfuerzo de varias personas e instituciones apasionadas en el estudio y cuidado del patrimonio histórico de Oaxaca. Como es sabido, la parte más importante y conocida del Códice de Yanguitlán, 13 hojas pintadas por los dos lados, se encontró desde el siglo XIX en la biblioteca de la Academia de las Bellas Artes de Puebla, de donde fue posteriormente integrada a la Biblioteca La Fragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En 1940, el recién creado Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el sello del Museo Nacional, publicó la primera gran edición del Códice de Yanguitlán, con un amplio estudio preliminar de los historiadores Wigberto Jiménez Moreno y Salvador Mateos Higuera, que sigue siendo el estudio más sólido sobre el códice y su contexto. Es una lástima que esta importante obra esté fuera de la circulación. Pero pronto, en 1947, el historiador Heinrich Berlin dio a conocer otro fragmento del Códice de Yanguitlán que encontró en el volumen 272 del ramo de vínculos del Archivo General de la Nación de la Ciudad de México, junto con otros documentos reunidos en el siglo XVIII relacionados con el pueblo de Tututepec. Se trata de 4 hojas con 8 láminas, 3 de las cuales están directamente emparentadas con las de las hojas ya conocidas del Códice de Yanguitlán. La hoja 506, recto y verso, con glifos mixtecos de año, 5 pedernal, 1524, y 6 casa, 1525. El primero representa al encomendero Francisco de las Casas, tomando posesión de la encomienda de Yanguitlán, en presencia del cacique don Francisco Caltzin, siempre con su glifo antropónimo 9
casa. Y la lámina de la hoja 505 recto, que representa 54 círculos, que representan monedas o cuentas de oro, semejantes a los 48 de la hoja 6 vuelta de la parte del códice de la Biblioteca La Fragua. Esta lámina se encuentra atrás de la hoja 6 recto, que representa un penacho o capa de plumas. Las otras dos hojas, 504 y 507, difieren de las imágenes ya conocidas del códice por su dimensión y escala. Parecen tener un significado más bien religioso, acaso vinculado con el juicio inquisitorial contra don Francisco Calcín, como la representación de un personaje ataviado como Tlaloc o Saagui. ¿Cómo lamentamos que un necio se haya atrevido a arrancar la imagen del personaje de la izquierda? Aparentemente una bellísima diosa femenina. Habría que imaginarla y pintarla. La primera edición del Códice de Yanguitlán, que reúne la parte principal de la Biblioteca La Fragua de Puebla y la parte agregada del Archivo General de la Nación, la publicó María Teresa Sepúlveda y Herrera en 1994 con un valioso y extenso estudio que aprovecha el de Jiménez Moreno y Mateo Higuera y aporta, entre otras cosas, el análisis de los agregados y omisiones deliberadas que sufrió el códice. La autora, sin embargo, sin fundamentarlo de manera adecuada, tomó una decisión llena de consecuencias. No seguir la interpretación de Jiménez Moreno de los años mixtecos señalados en varias láminas del códice, sino basarse en los años mexicas, lo cual le dio fechas 12 años adelantadas. Por otro lado, el propio Heinrich Berlin, en su estudio de 1947, también dio noticias de otros fragmentos aún no encontrados del códice, de los cuales había dado noticia el prolífico historiador oaxaqueño Manuel Martínez Gracida en su libro inédito Los indios oaxaqueños y sus monumentos arqueológicos, escrito a comienzos del siglo XX. Se sabía que estos documentos estaban en manos de una familia oaxaqueña, pero tardaron 100 años en aparecer. María Isabel Grañén Porrúa y Sebastián van Doesburg cuentan la historia. Una mañana de 2007, en una reunión de esta Biblioteca Burgoa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, un reconocido abogado comentó que la esposa de un amigo suyo había heredado de su padre un códice oaxaqueño, al parecer del pueblo de Yanguitlán, y que lo ofrecía a la venta. Los historiadores Sebastián van Doesburg y Michel Oudaic acudieron a la Ciudad de México a ver el códice, que constaba de 3 hojas, cuyas láminas coincidían con las que había copiado Martínez Gracida, por lo que podía considerarse una parte perdida del códice de Yanguitlán. No corrieron con suerte los reiterados intentos de que el INAH y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes adquirieran las 3 hojas, y la dueña del fragmento amenazaba con venderlas al extranjero. Finalmente, después de 6 años de presiones y negociaciones, se tomó la decisión de que un colectivo privado adquiriera el códice con el fin de entregarlo en comodato a una biblioteca pública oaxaqueña que asegurase su conservación, estudio y difusión, el Centro Cultural Santo Domingo del INAH. El pintor Francisco Toledo y la familia Harp Elú pusieron 2 partes iguales y una tercera parte la pusieron, entre otros, el empresario Salvador Flores, el político Manuel de Esesarte y los historiadores Nancy Farris, Michael Swanton, Sebastián van Doesburg, Michel Oudaic y Manuel Germán Lejarazu, entre otros, me parece. Así es como la tercera parte del Códice de Yanguitlán regresó a Oaxaca en abril de 2013. Las 3 hojas, en estado muy frágil, fueron restauradas por las expertas y cuidadosas manos de María del Refugio Gutiérrez, del Taller de Restauración de la Biblioteca Francisco de Burgoa, y se decidió la organización de exposiciones
con las 3 partes, por fin reunidas, del Códice de Ñahuitlán, en las 3 bibliotecas en las que se conservan. ¿Qué las conservan? La Biblioteca La Fragua de Puebla, el Archivo General de la Nación de la Ciudad de México y el Centro Cultural Santo Domingo de la Ciudad de Oaxaca. Hasta la fecha solo se ha montado la exposición en Oaxaca. De manera complementaria, se decidió la publicación de un libro que reuniera y estudiara las 3 partes del Códice. Este es el bello libro cuya aparición festejamos el día de hoy, coordinado por Sebastián van Doesburg y con la colaboración de Manuel Germán Lejarazu y de Michel Oudeik, coeditado por la Fundación Alfredo Harp Elú Oaxaca, el Museo Textil de Oaxaca, la Biblioteca Francisco de Burgoa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Biblioteca José María La Fragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Archivo General de la Nación. Debe mencionarse la coordinación editorial de Verónica Loera y Chávez y el diseño del gran diseñador mexicano Bernardo Recamier, que lograron la elaboración de un libro notable en su diseño, de gran formato para albergar adecuadamente las grandes hojas del códice y con ampliaciones de fragmentos que nos hacen descubrir su belleza e interrogarnos sobre su significado. Lo más importante, sin duda, la reproducción misma de las 3 partes del códice, particularmente fiel en su definición y sus colores, usando las mismas cámaras para fotografiar cada segmento con el fin de que no se deslizara una diferencia en el matiz. Por otro lado, los autores de la edición tomaron la decisión de que las hojas de cada parte del códice se reprodujeran en el orden en que se encuentran en sus repositorios, con el fin de no imponer una interpretación particular del Códice de Yanguitlán en su conjunto. Son muy valiosos los estudios sobre el Códice de Yanguitlán reunidos en el libro, sobre los códices prehispánicos y coloniales de la Mixteca y la innovadora peculiaridad del Códice de Yanguitlán, sobre el señorío de Yanguitlán, sus señores, sus encomenderos y sus frailes, y el contexto histórico en el que se produjo el códice, sobre la aparición y descubrimiento de los 3 segmentos que conforman el códice, sobre sus características físicas y finalmente una propuesta de orden de lectura e interpretación del contenido de las hojas. Llama la atención que pese a la adición de los segmentos del Archivo General de la Nación y de Oaxaca, el Códice de Yanguitlán sigue siendo un documento fragmentario, con mutilaciones y agregados y de difícil interpretación unitaria en cuanto a las circunstancias y motivos de su elaboración. Con todo, debe advertirse, como lo hizo mi hermana Andrea en su edición de la Biblioteca Digital Mexicana, que el Códice de Yanguitlán fue elaborado después del proceso inquisitorial por idolatría de 1544-47, tras el proceso que condujo a la reconciliación del gobernador indio de Yanguitlán, don Domingo y después don Gabriel, el encomendero, don Francisco de las Casas y su hijo Gonzalo, y los frailes dominicos, que acordaron todos ellos una alianza que se materializó en la construcción de la gran iglesia y conjunto conventual del pueblo, que hasta la fecha nos maravilla y exalta. El Códice de Yanguitlán parece haber sido hecho para celebrar esta alianza del pueblo, el encomendero y los frailes, y para hacerlo, este códice de múltiples registros pictóricos, antiguos y modernos, se apropió de la forma antigua de los anales, con la ayuda de los signos de los años mixtecos, que tienen muchas de las láminas del códice, para rememorar algunos de los momentos más importantes de la historia de Yanguitlán, comenzando por la conquista, la adaptación del sistema político a la nueva situación, la imposición de la encomienda, los tributos y los servicios, y la alianza con los frailes dominicos y con el obispo de Oaxaca. El resultado nos da un panorama particularmente rico de la historia de Yanguitlán en las primeras décadas después de la conquista.
En su estudio de 1940 a su edición del Códice de Yanguitlán, don Wigberto Jiménez Moreno dio las equivalencias de los años mixtecos con los cristianos, por lo que el códice trata de acontecimientos que comenzaron en 1520, durante la conquista de Tenochtitlan, hasta 1544, precisamente cuando empieza el juicio inquisitorial. Duesburg, Lejarazu y Odijk, en su comentario sobre las láminas, retoman estas fechaciones hechas por Jiménez Moreno y rechazan la propuesta de fechación de María Teresa Sepúlveda y Herrera, que, como vimos, decidió leer los años mixtecos como si fueran mexicas y dio fechas 12 años adelantadas. En sus interpretaciones y comentarios sobre las láminas del Códice de Yanguitlán, Duesburg, Lejarazu y Odijk aprovechan y discuten las interpretaciones de Jiménez Moreno y Mateo Higuera, de Sepúlveda y Herrera y de otros estudiosos como Marten Jansen, Aurora Pérez Jiménez y Alesia Frasani. Y nos dan comentarios que deben ser vistos no como interpretaciones definitivas, sino más bien como propuestas de investigación y de trabajo. Más de una vez, los autores expresan sus dudas y sus esperanzas de que aparezcan nuevos documentos o tal vez una parte aún desconocida del mismo Códice de Yanguitlán. Duesburg, Lejarazu y Odijk propusieron dividir el Códice de Yanguitlán en 6 series. La serie 1, de 3 hojas y unos fragmentos, incluye 2 imágenes de 1520 relativas a la conquista y varias sobre los pueblos sujetos y aliados de Yanguitlán en este momento. La serie 2, de 3 hojas, refiere los tributos y servicios pagados al señor Nueve Casa, don Francisco Caltzin. La serie 3, de 6 hojas, refiere la llegada del encomendero Francisco de las Casas en 1524 y varias imágenes sobre los periodos tributarios y de objetos para la danza. La serie 4 es una sola hoja que representa en sus 2 lados un enorme rosario o collar, recibido por un personaje español. La serie 5, de 2 hojas, representa a 2 españoles sentados, expresándose con signos de las manos y una lista de pueblos y varios recipientes de oro, y la firma de un convenio de un fraile dominico con el obispo. La serie 6, de 2 hojas, representa la llegada del dominico Fray Domingo de Santa María y el inicio de la construcción de una iglesia en 1540-1541. Finalmente, la serie 7, de 2 hojas, representa la solicitud de los nobles de Yanguitlán en 1544 para que regresaran los dominicos refugiados en Tepozcolula en 1541. Así pues, el Códice de Yanguitlán comienza con la conquista española, pero no la de Yanguitlán, sino la de Tenochtitlan, lo cual indica la participación de embarcaciones en los combates en esa imagen. La conquista de Tenochtitlan resultó decisiva en la historia de Yanguitlán porque fue decisiva para la alianza que la clase dirigente de Yanguitlán decidió hacer con los conquistadores españoles, y precisamente este momento de decisión fue representado por la lámina que representa la reunión del Señor con una gran asamblea en el Palacio de Yanguitlán. Esta alianza política y militar con los españoles resultó decisiva en la estrategia del pueblo para obtener beneficios de los españoles, como lo hicieron la mayor parte de los pueblos y señores indígenas durante el periodo colonial. Se ha considerado que la hoja 5 vuelta de la serie La Fragua representa los combates en Tenochtitlan durante la retirada de la Noche Triste. Así lo hicieron Wigberto Jiménez Moreno y Salvador Mateo Higuera, así como María Teresa Sepúlveda y Herrera. Pero Duesburg, Lejarazu y Odijk prefirieron considerar que se trata de la caída misma de Tenochtitlan, considerando que la Noche Triste no aparece en los documentos indígenas, mientras que sí aparece la caída y destrucción de Tenochtitlan. Sin embargo, 2 indicios me hacen inclinarme por la primera alternativa, que se trata de la Noche Triste.
La primera es la misma fecha de la lámina de la hoja 5 recto, la de la asamblea, 1 pedernal, que corresponde a 1520. De tal modo que la asamblea y el Señor deben estar deliberando sobre un acontecimiento acaecido ese mismo año. Pero el otro elemento más decisivo que me hace inclinarme por la noche triste es que en la lámina las embarcaciones las tienen los mexicas para atacar a los españoles, porque los mexicas están obstaculizando por tierra y por agua su salida de la ciudad, mientras que en la toma de Tenochtitlan son los españoles los que atacan a los mexicas con sus bergantines. Vienen a la mente las embajadas que tras la noche triste, primero Cuitlagua y después Cuauhtémoc, le mandaron al Cazonzi en la ciudad de Michoacán, Tzintzuntzan, según la relación de Michoacán, y peticiones de ayuda semejantes les debieron mandar los mexicas a los reinos enemigos y amigos, entre otros a Yanguitlán, y ocasionaron la deliberación de los señores y nobles guerreros. La riqueza de las imágenes es muy grande y cada una se presta a comentarios y dudas que los comentarios de Duesburg, Lejarazu y Audaich ayudan a establecer o problematizar, como la identidad de los dos españoles sentados en la foja 4R recto de la serie La Fragua en el año 11 Conejo 1530, cuando el encomendero Francisco de las Casas había sido despojado de su encomienda de Yanguitlán. Y cabría comentar más sobre los signos de números que hacen con las manos, acaso 2 el personaje de la izquierda y 1 el de la derecha, como lo sugirió mi padre. También me mueve a duda el enorme rosario o collar de la hoja 8 de la serie de la Biblioteca La Fragua, que parecería sellar todo el Códice de Yanguitlán con el rosario, el signo por excelencia de la orden de predicadores, la de los dominicos. Duesburg, Lejarazu y Audaich no se muestran muy convencidos de lo anterior y documentan que antes de la llegada de los dominicos a Oaxaca ya se hablaba de rosarios para referirse a collares, como en un juicio de residencia hecho en 1529 por el alcalde mayor Juan Peláez de Berrio, quien recibió a cambio un rosario de cuentas de oro. Sin embargo, sí parece una alusión clara a la orden de los dominicos este enorme rosario, y parece ser esta una de las imágenes principales del Códice de Yanguitlán. Y ciertamente este rosario de cuentas de oro condensa la unidad de religión y economía determinante en la alianza del pueblo, el encomendero y los frailes definida en el Códice. Comento que todavía me mueven a duda las imágenes de las hojas 504 y 507 de la serie del Archivo General de la Nación, que según Duesburg, Lejarazu y Audaich representan signos calendáricos para la entrega de los tributos de Yanguitlán, pero que bien pueden ser consideradas, junto con las piezas de las hojas 2 y 3 de la serie del Centro Cultural Santo Domingo, en su naturaleza propiamente religiosa prehispánica y vinculadas, por lo tanto, con el juicio inquisitorial de 1544-1547 contra los señores de Yanguitlán. Agradezco profundamente a los editores y autores de esta nueva y magnífica edición de los 3 segmentos conocidos del Códice de Yanguitlán por obligarnos a reflexionar sobre el Códice mismo y sobre la dramática historia que nos ayuda a restituir en la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Después podemos discutir esos detalles con mucho gusto. Sí. Paso la palabra al doctor Baltasar de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia para sus palabras. Cómo no, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Agradezco primeramente la invitación a participar en la presentación del Códice Yanguitlán a la Biblioteca Francisco de Burgoa, a la Fundación Harpelú y particularmente al doctor Sebastián Van Doesburg, porque además de permitirme saludarles a todos ustedes, me ha permitido reencontrarme con
excelentes amigos y colegas, particularmente también de mi asesora y directora de tesis, la maestra María de los Ángeles. El libro que hoy se presenta es un trabajo por demás interesante que conjunta el quehacer histórico de 3 connotados especialistas en el estudio de los códices mesoamericanos, quienes presentan por primera vez reunidas las 3 secciones del Códice Yanguitlán, el cual resulta fundamental para comprender parte del desarrollo histórico, político y social de dicho pueblo mixteco, específicamente entre los años subsecuentes a la conquista española en tierras americanas. Para tal fin, los autores dividieron su trabajo en varios capítulos con la finalidad de hacer más fácil la comprensión del mismo. De ellos hablaré muy brevemente a continuación. El capítulo 1 brinda un amplio panorama sobre los códices elaborados en la Mixteca, donde, a decir de Manuel Herman, podemos encontrar información tan variada relacionada tanto a mitos de origen como a datos sobre la vida de personajes destacados en la vida cotidiana de los pueblos, sus alianzas matrimoniales y las genealogías de la nobleza gobernante. En el capítulo 2, los lectores encontrarán el contexto histórico del señorío de Yanguitlán desde un poco antes de la conquista hasta los primeros años de la época virreinal, fecha en que se elaboró el códice, haciendo resaltar el impacto económico que tuvo en la región la introducción de nuevos productos como la seda, la grana cochinilla y el ganado menor, generando con ello una prosperidad económica inusitada. Asimismo, intentan reconstruir la estructura señorial de Yanguitlán, fundamentados en un trabajo de archivo profundo en diversos acervos locales, nacionales e internacionales, buscando entre las fojas y las imágenes del códice la clave para comprender el motivo de la confección del manuscrito. A pesar de la dificultad que eso implica, los autores sugieren 3 posibilidades al enigma: que el códice perteneció a algún expediente levantado como queja por abusos cometidos por autoridades españolas, que en realidad es una declaración de lealtad y una solicitud tributaria por parte del cacique don Domingo al final de la persecución religiosa que motivó en su contra un proceso inquisitorial, o bien que es un reclamo por parte del también cacique don Gonzalo, haciendo referencia a la vida de su padre, don Francisco Calcín, como heredero del cacicazgo de Yanguitlán. La historia de las secciones del códice es analizada con detenimiento en el capítulo 3, iniciando con la que se resguarda en la Biblioteca La Fragua de Puebla. Continúan con las fojas conservadas en el Archivo General de la Nación. Aquí debo hacer notar que toda reconstrucción sobre la historia de los manuscritos pictográficos resulta todo un reto detectivesco, pues existen largos periodos de tiempo en los que no se descubre nada debido a que los documentos permanecieron lejos de las miradas de los interesados. A pesar de ello, y debido a su buen oficio, los autores de este estudio nos permiten conocer los avatares que las citadas fojas pasaron a través del tiempo. Emergen así los nombres de arquitectos, benefactores, coleccionistas, copistas y estudiosos de la talla de don Manuel Martínez Gracida, Francisco del Paso y Troncoso, José Manso, Antonio Pérez Martínez o Mateo Saldaña, todos ellos relacionados con el estudio de los manuscritos indígenas, tal vez cautivados por el misterio que envuelve a esos libros viejos con figuritas, que generan aún en la actualidad una enfermedad que muchos de los aquí presentes afortunadamente padecemos. El estudio continúa con las características físicas y la descripción de las 19 láminas y los fragmentos del códice que sobrevivieron hasta nuestro tiempo. En ese sentido, resalto la nueva propuesta de lectura y de la descripción de las imágenes representadas en el códice, mismas que invito a que el lector analice, pues resultan, a mi parecer, esclarecedoras. Finalmente, se presentan unidas, después de alrededor de 3 siglos, las láminas del Códice Yanguitlán, realizadas con una excelente resolución, lo cual en sí mismo es un aporte a los estudios de los códices mesoamericanos, en virtud de que hallazgos como este ocurren solo en muy raras ocasiones. En suma, los lectores tienen ante sí un trabajo bien sustentado, elaborado por 3 reconocidos investigadores que han dedicado con acierto su vida profesional al estudio de las culturas indígenas de México, especialmente a las de los pueblos del gran estado de Oaxaca. Dicho trabajo se presenta en una edición muy digna,
producto de la conjunción de esfuerzos de varias instituciones de las que juntos con los autores pueden estar más que orgullosos. No puedo terminar mi intervención sin mencionar un último punto. Me refiero a un hecho que resulta cada vez más raro en la actualidad. Se llama generosidad. El acto generoso de donar un documento, considerando más que su valor económico, el valor histórico que éste tiene para determinado grupo social, es algo que debemos agradecer, pues se convierte así en un referente de identidad, cuando en vez de uno, es de todos. Una presentación de un libro, considero, siempre es una invitación a la lectura. Invitados están todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Baltasar. Bueno, con esas diferentes presentaciones, pues terminamos la presentación del libro. Muchísimas gracias por su presencia.